definición política de los reinos hispánicos en América eran fundamentalmente los dos grandes virreinatos del Perú y de México, y cuando los Borbones, la Casa de Borbón, ocupa el trono español, comienzan a producirse una serie de cambios. Todo esto que yo comento, por supuesto, es a muy grandes rasgos, todo merece una profundización, pero es para dar una idea muy somera. El rey Carlos III, cuando asume como rey de España, se le ha dicho uno de los déspotas ilustrados, o sea, uno de estos reyes de esa época, a pesar de ser monarcas absolutos, habían sido ganados en gran medida por las ideas de la Ilustración y querían hacer una serie de reformas económicas, sociales. Habían comprendido seguramente que no bastaba con el acopio de metales preciosos, sino que era necesario impulsar la industria, impulsar el comercio, impulsar otros aspectos sociales para hacer a sus naciones grandes, verdaderamente grandes. Como decía, rey Carlos III encara una serie de reformas tanto en la metrópoli en España como en sus otras posesiones. Son una serie de reformas, si se quiere, calcadas de las que había encabezado los Borbones en Francia. O sea, por un lado, primero y fundamental, acá en el caso americano, crea dos grandes virreinatos, dividiendo los anteriores. Por un lado, desgaja del virreinato del Perú lo que va a ser el virreinato del Río de la Plata, incluyendo la zona más rica, que es el Alto Perú, la actual Bolivia. Crea otro virreinato desgajándolo del de México, que va a ser el de Nueva Granada, que sería más o menos las actuales Colombia, Venezuela y Panamá. Y aparte de eso, crea un sistema interno administrativo que van a ser las intendencias. Hasta ese momento, dentro de la organización política de los reinos en América, tenía una preponderancia fundamental los cabildos, las instituciones municipales, en cuanto al gobierno, a la recaudación de impuestos y demás aspectos. Pero precisamente una de las políticas de los Borbones es la centralización administrativa, el reforzamiento de la autoridad real, la centralización de la recaudación de impuestos. Por eso crean las intendencias, tomando, o no usurpando, sino sacándole algunas de las funciones que tenían hasta ese momento los cabildos. En el caso de lo que es la Argentina, son varias intendencias. La intendencia de Córdoba de Tucumán, que abarcaba las provincias actuales de Córdoba, parte de La Rioja y Cuyo, en ese momento, en el primer momento. La de Salta de Tucumán, que abarca nuestras provincias del noroeste, lejos la zona más rica de la época. Crean 4 intendencias en el Alto Perú, y luego la superintendencia de Paraguay, la superintendencia de Buenos Aires, que en cierto monto tenía una preponderancia sobre las demás. Pero lo más importante al crear este virreinato del Río de la Plata es que esta decisión política va a causar una serie de consecuencias económicas y sociales enormes. Primero, porque invierte el tablero geopolítico de Sudamérica. Hasta ese momento, con el viejo sistema que venía de la época prácticamente del descubrimiento, en la época de los Austrias, ustedes saben que el comercio se desempeñaba a través de puertos muy determinados y con el sistema de flotas y galeones. Una de las cosas que van a hacer es precisamente abrir ese comercio, crear lo que se llama los navíos de registro, pero aparte convertir a Buenos Aires en la salida natural, en el puerto natural de todo este enorme virreinato. O sea, todo lo que anteriormente salía por Lima o por Portobelo, todo el comercio, todas las exportaciones, fundamentalmente las del Alto Perú, las remisiones también de los metales preciosos de las minas de Potosí y demás, a partir de ahora van a salir por Buenos Aires. Y en este momento que se crea el reinato del Río de la Plata, Buenos Aires era una ciudad menos que mediana. Era una ciudad que
había vivido fundamentalmente en un comercio muy limitado y en gran medida, no nos engañemos, del contrabando, que había desempeñado un gran papel el contrabando con las posesiones portuguesas. Entonces, Buenos Aires, que al momento de creación del Río de la Plata tiene aproximadamente un poco más de 20.000 habitantes, para el censo de 1810 va a registrar casi 50.000. Se produce una explosión económica enorme, una preponderancia enorme que se va a ver al momento de la revolución, cuando Buenos Aires reclame ser la hermana mayor. Ustedes se acordarán cuando dicen, nosotros somos la hermana mayor y entonces vamos a decidir qué se hace. Hasta ese momento, como les iba diciendo, la zona más rica estaba en el noroeste. En el interior existían una serie de artesanías y de producciones, y Buenos Aires, fundamentalmente, hasta ese momento, salvo una parte de comercio, lo único que tenía en la banda oriental, en el sur de Entre Ríos, de Santa Fe y demás, era el cuero. Un cuero en su grado más mínimo, digamos, como diríamos ahora, de producto con valor agregado, porque eran simplemente cueros salados, no eran absolutamente otra cosa. El comercio de Buenos Aires, al crearse el Virreinato del Río de la Plata, y aparte con una serie de medidas, digamos, de liberalización del comercio que hace Carlos III con reales cédulas, va a permitir no solamente que Buenos Aires se convierta en el puerto, repito, de entrada y salida de mercaderías para todo el Río de la Plata y para todo el virreinato, sino también comerciar con otros puertos de las Américas. Es una de las tantas reales cédulas. Esto va a implicar el crecimiento y el asentamiento de una clase comercial en Buenos Aires que va a adquirir una gran preponderancia en muy pocos años. En los 35 años que van de la creación del virreinato, 35 calculo, ¿no?, hasta 1810 se va a constituir lo que podríamos decir una burguesía comercial poderosísima que va a desempeñar un importante papel en los hechos que, bueno, luego se va a referir Miguelito. En este momento me voy a referir no al interior del virreinato, sino específicamente a Buenos Aires, el epicentro de los sucesos. Tenemos una estratificación social más o menos muy a grosso modo, que sería la siguiente. Por un lado teníamos a lo que eran los funcionarios de la corona, el virrey, los integrantes de los del Tribunal de Cuentas, de las cajas reales, de las audiencias, etcétera, que en su mayoría, en un 90%, digamos, los altos cargos estaban desempeñados exclusivamente por españoles. Había participación de criollos, sí, en los cargos más bajos. Por ejemplo, Antonio Beruti, uno de los de la Sexta Capela, según el relato popular, era funcionario de las reales cajas, o sea, lo que hoy podríamos decir un agente de la DGI aproximadamente, así como Domingo French era un empleado de correos. Era muy difícil el ascenso en estos cargos. No tenía mucho prestigio social, si bien eran familias que podríamos decir de la parte sana y decente de la población, como se acostumbraba a decir, pero había un relegamiento de los criollos. Aparte, que es un dato un poco aparte, había una muy alta rotación de los funcionarios reales. La política de los Borbones era que el funcionario real que venía de España no se afincase, no trabase relación con los grupos locales allí donde estuviesen, porque se suponía que iba a perder imparcialidad. Después de este funcionariado, repito, en su mayor parte peninsular, tenemos la clase comerciante, los vecinos más importantes, que, como estaba diciendo antes, se van a enriquecer o van a adquirir su preponderancia en este largo proceso a partir de la creación del virreinato, en la medida en que ellos pueden empezar a comerciar, no de una forma pasiva, siendo meros agentes de los consignatarios de mercaderías de Cádiz, sino que también a poder tomar una serie de iniciativas y aparte comerciar con otros puertos o con otros reinos de lo que había otros virreinatos. Esta burguesía comercial también tiene su certificación. Había
muchos españoles, había criollos, pero fundamentalmente su parte más elevada eran los comerciantes que se dedicaban a lo que es, digamos, importación y exportación, que eran los que habían ocupado digamos, la parte superior, los más enriquecidos, y luego tenemos una serie de comerciantes menores, si se puede decir, que al no ser agentes de los consignatarios de Cádiz, se dedicaban al comercio interno o al comercio con los otros reinos. Muchos de los integrantes o algunos de los integrantes de la Junta de Mayo y muchísimos de los cavilantes del 22 de mayo, cuando uno revisa las listas y las biografías, pertenecían a esta clase de los comerciantes medianos, los comerciantes locales, como puede haberlo sido Domingo de Ascuénaga, aunque muchos de ellos también eran militares, Juan Larrea y muchos más pertenecían a esta clase en diferentes aspectos. Un punto importante a destacar, vos avisame si me estoy mucho. Un punto importante a destacar es que en este momento los hacendados, los que luego van a ser la burguesía ganadera que va a desempeñar un rol tan importante después de la independencia, todavía no se ha constituido como clase hegemónica. En ese momento no era tan considerado, había toda el hacendado rural, la estancia rural, una producción muy elemental, y recién después de la independencia, a lo largo de los años, de la primera década y segunda revolucionaria, va a ser cuando esta clase se asiente, cuando se generaliza el saladero, del cual calculen ustedes que en 1797 hubo un saladero en la banda oriental, muy limitadamente, y recién después de 1810 va a ser que los ingleses, de cuyo nombre en este momento no me puedo acordar, fundan nuestro primer saladero previo al saladero que van a fundar Rosas Terrero y el otro socio, Luis Dorrego, en 1820, es cuando realmente empieza el saladero moderno a funcionar acá en el Río de la Plata. Me fui un poco del tema. Por debajo de esta burguesía comercial que yo estaba comentando, había todavía dentro de este aspecto, digamos, otras capas mucho menores, en las cuales se destacaban, por ejemplo, yo siempre un poco de la cumbre de la pirámide para abajo, una gran cantidad de pulperos, tanto rurales como urbanos. La pulpería, por lo que dicen los historiadores, el establecimiento de la pulpería no exigía un gran capital, era fácil establecer una pulpería. Muchas de las grandes fortunas que vamos a ver a posteriori empezaron en pulperías. Estoy pensando en los Anchorena, estoy pensando en los Lezica, que luego se convierten en grandes comerciantes, en grandes terratenientes. Y por debajo de las pulperías, luego tenemos una gran y muy estratificada cantidad de pequeños comerciantes o pequeños, hoy diríamos cuentapropistas, que desempeñaban una cantidad variadísima de oficios. Estoy pensando en los carreteros, o sea, en los conductores de carros, estoy pensando en los pescadores, estoy pensando en los aguateros. Teníamos incluso parte de las lavanderas, que no todas eran esclavas, una gran masa de gente que estaban un poco en la base de la pirámide social urbana, como una serie de actividades. Después de esto, es bastante amplio esto. Yo me fijé un panorama demasiado amplio, un objetivo demasiado amplio, pero voy a tratar de redondearlo. Pero vamos a fijar en otro terreno. Por supuesto, debajo de todo esto tenemos a los esclavos, tenemos una vasta masa de esclavos que desempeñaban diferentes tareas. Ustedes saben que Buenos Aires en gran medida era un puerto importantísimo de introducción de esclavos para el resto del virreinato, fundamentalmente para Córdoba y para todo el noroeste. Y los que permanecían en Buenos Aires no solamente se desempeñaban en el servicio doméstico, sino que desempeñaban un muy importante papel en el artesanado. Era muy común, ustedes si ven viejas testamentarias, era muy común que ustedes vean que
le dejan un esclavo con oficio a una hija soltera. Es muy común. El esclavo con oficio era muy valioso, por lo que dicen censos y las investigaciones de muchos historiadores. Por ejemplo, el gremio de zapateros y el gremio de sastres estaba ocupado muy mayoritariamente por negros esclavos, que, bueno, era muy común, también alquilar al esclavo con oficio, con una particularidad, que ustedes fíjense que ese esclavo retenía parte de su salario, con lo cual el día de mañana podía hacer un fondo para comprar su manumisión, que era algo también muy común. Ahora, igualmente, esta clase del artesanado, estoy hablando de la parte más inferior, quizás también tuvo el artesanado una élite, la élite de los orfebres, de los plateros, de la gente que tenía otro tipo de oficio. Me estoy acordando, por ejemplo, ustedes sonarán de Isidro Lorea. Isidro Lorea fue un señor que escultor, tiene obras, si no me equivoco, en la Merced, en la Catedral. Lo recuerda la Plaza Lorea porque él y la señora mueren en la primera invasión inglesa defendiendo su casa que quedaba en esa zona, y aparte para nuestro barrio es bastante importante porque lo que se llamó siempre la Quinta de Liniers, allí por donde yo vivo, por Belgrano, en realidad era una quinta que pertenecía a Isidro Lorea, y se la había alquilado a sus hermanos Liniers para instalar la fábrica de pastillas de carne, o sea, de calditos, diríamos hoy. Tendría también, no me quiere de tema, la iglesia una importantísima fuerza económica de la época, estaba también muy estratificada. También se repite el caso en que los altos cargos eran absolutamente todos peninsulares, los obispos, todos los dignatarios, mientras que el bajo clero y la mayor parte de las órdenes, o sea, franciscanos, dominicos, etcétera, etcétera, salvo los betlemitas, estaba compuesta en su gran mayoría por criollos, y que también van a desempeñar un papel muy importante en los sucesos revolucionarios. O sea, una sociedad muy estratificada, con intereses, podríamos decir, bastante contrapuestos. Si tuviese más tiempo también podría desarrollar otros aspectos que tienen que ver con la diversificación que va haciendo esa burguesía comercial de sus intereses a partir de 1800 y fundamentalmente después de la Revolución, cuando además ingresan y tienen una gran actividad los comerciantes ingleses, que van a terminar por ocupar la cima de la pirámide. Pero bueno, voy a preferir dejárselo a Miguel porque se me acabó el tiempo. ¿Algo para finalizar? Una pregunta. La pregunta va después. No, pero el cambio del puerto de salida se da por una cuestión de distancia. No, es una decisión política. Es una decisión política que tiene que ver, eso no lo desarrollé, con una cuestión muy simple. La creación del Veneto del Río de la Plata responde a un problema estratégico, que es la fusión de Inglaterra y de Portugal sobre el Río de la Plata. Portugal, ya lo sabes, porque desde el momento en que Juan Cabral dice que se equivocó y que ir para la India, desembarcar en Brasil, empieza un proceso de avance territorial que va a durar hasta el siglo XIX, hasta la guerra del Paraguay, por la cual Brasil va ganando cada vez más territorios hasta tener su configuración actual. Es un proceso de 4 siglos, es impresionante. Y por el otro lado está la vieja, digamos, rivalidad de España e Inglaterra, una rivalidad entre potencias. Las 3 potencias de la época son Francia, España e Inglaterra, que España se veía en gran parte también amenazada porque durante este siglo, el siglo XVIII, Inglaterra va a constituirse como la potencia hegemónica de los mares. Vos fíjate que hasta 1774 había una base naval inglesa en las Malvinas, que la abandonan en 1774. La navegación por el Cabo de Hornos o por el Estrecho de Magallanes era fundamental para España, tener la garantía de la navegación por allí, porque era el camino hacia Lima, precisamente como decís, el camino hacia Lima. El puerto de Buenos Aires, sí, claro que la resultaba mucho más cercano.
a los efectos de todo ese comercio. Pero al ponerse el puerto de Buenos Aires, todo el resto de lo que había sido el virreinato tiene que cambiar radicalmente el sentido de la circulación de las mercaderías. Y vos fijate, en vez de salir por Lima, que a todo el Alto Perú de nuestro noroeste le quedaba mucho más cerca, o de Cuyo salir por Santiago, todo obligatoriamente tiene que salir por Buenos Aires, con una serie de consecuencias que incluso luego, muchos años después, la va a estudiar Juan Álvarez en el famoso libro del factor económico en las guerras civiles, que tiene que ver con un análisis que hace de cómo cambia absolutamente el valor de los fletes. Pero y el ejército lo va a tratar mejor que él, porque el único ejército que hay en este momento es el ejército real. Unos pequeños destacamentos que había en Buenos Aires, en Montevideo cuando se fundía y demás, pero no era una gran potencia, digamos, hasta el momento de las invasiones inglesas. Gracias, Diego. Bueno, antes de continuar con la charla de exposición de Miguel, quiero recordar algo, que hay dos patriotas acá con nosotros, porque hoy es el día de la Carapela, así que le hacemos un homenaje a Peche. Y en segundo lugar, que agradecemos mucho la presencia de un escritor y poeta, Oscar González, que nos ha traído un folleto pequeño muy interesante sobre lo que hizo Castelli en Tiwanaco. Castelli en Tiwanaco integra el poemario inédito Piedras Movedizas. El 25 de mayo de 1811, a cumplirse el primer año de la Revolución de Mayo, Juan José Castelli, vocal y delegado de la primera Junta de Gobierno del Ejército del Norte, proclamó en Tiwanaco, antigua ciudad arqueológica y capital de esa cultura, ubicada en el altiplano boliviano, las medidas a favor de los pueblos originarios que integraban el ideario revolucionario. Dice Felipe Piña: luego se le encomendó la misión de ocupar el Alto Perú. Castelli partió al frente de aquel ejército de la patria con lo poco que había, con el pobrerío que los guía y con una revolución por hacer. Iba hacia las tierras que no pudieron liberar Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Iba a hacerle justicia. Uno de los pocos cañones del ejército patriota se llamaba Tupac Amaru, y el delegado de la Junta soñaba con apuntarlo al centro del poder español de esta parte del continente. Al finalizar, el autor de este poemario, que es un extracto del poemario, que les va a obsequiar con un ejemplar. Antes de pasarle la palabra a Miguel, quiero decir que al final pueden hacer las preguntas. Les ruego que sea una pregunta clara por persona, para no ser... Bueno, Miguel José Rufo es profesor y licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Entre otros trabajos, él es muy humilde, porque ha escrito mucho más que esto, pero bueno, Diego también fue muy humilde con su presentación. Entre otros trabajos ha publicado La Semana Roja de 1909, primera edición, 1992, y segunda del 2012, conjuntamente con Julio Grindenberg. Las fogatas de San Juan y de San Pedro y San Pablo, 2011, El origen del sindicalismo revolucionario, 2014. Colaborador de periódicas o revistas, Tras Cartón, Revista Astronómica y, por supuesto, desde Uruguay. Con ustedes, Miguelito. Bueno, buenas tardes. Primero que me surge preguntarnos cuál es la época de la Revolución de Mayo. Como todos sabemos, la Revolución de Mayo se produce en 1810. A grandes rasgos podemos decir que esta es la época de las revoluciones democrático-burguesas. Una época que se había iniciado en el siglo XVII con la Revolución Inglesa de 1640-1688, que se había continuado y se había afianzado a fines del XVIII, primero con la Guerra de Independencia de las colonias inglesas de América del Norte
que daría origen a una república burguesa. Se profundiza con la Revolución Francesa de 1789 y un acontecimiento económico muy importante es la Revolución Industrial a fines del 18 en Inglaterra, que transforma a la burguesía inglesa en una burguesía netamente industrial o fabril. El gran debate es si la Revolución de Mayo fue o no fue en la historia argentina la revolución burguesa. Yo no voy a pretender en esta charla resolver tal pregunta, solamente aportar algunos elementos que coadyuvan a una interpretación de la misma. Y voy a centrarme en 4 momentos: el virreinato, creación del virreinato del Río de la Plata, las invasiones inglesas, la revolución del 1 de enero de 1809 y finalmente la Revolución de Mayo. Como bien dijo Diego, para comprender la Revolución de Mayo tenemos que arrancar con la creación del virreinato del Río de la Plata en 1776. No voy a reiterar lo que Diego señaló, solamente quiero puntualizar una cosa a la que él se refería a propósito de la pregunta formulada. Las reformas borbónicas, las reformas de Carlos III con la creación del virreinato del Río de la Plata, tienen por objetivo recuperar para España la iniciativa estratégica en el extremo meridional de América. Una iniciativa que viene siendo cuestionada desde mucho tiempo atrás, en primer lugar por Portugal, que había fundado Colonia del Sacramento en 1680 frente a las costas de Buenos Aires, centro del comercio contrabandista. Y detrás de Portugal, ¿quién está? Detrás de Portugal está Inglaterra. Y no olvidemos que Inglaterra ya en el siglo XVII se había organizado sobre bases de tipo capitalista, porque se había desarrollado la revolución burguesa. Si bien todavía no era fabril, sí era manufacturera y sí tenía poder naval para transportar sus manufacturas a distintos espacios periféricos de la Europa en la economía atlántica. Quiero decir respecto del virreinato del Río de la Plata una cosita nada más agregar, que es lo que señala Tulio Alperindongui en un trabajo Guerra y Finanzas en los orígenes del Estado argentino. Él señala ahí que este virreinato que crea Carlos III va a tener un centro fiscal. Ese centro fiscal es Potosí, porque en Potosí se encuentran las minas de plata, y la plata es todavía la principal fuente de ingresos que tiene el Estado colonial. Una metrópoli, esa metrópoli es España, que quiere consumir esa plata ya en forma de barra o amonedada. Pero Buenos Aires, que es la capital del virreinato del Río de la Plata, va a comenzar a desempeñarse, sobre todo después de 1806, cuando se produce la primera de las invasiones inglesas, como una submetrópoli fiscal. ¿Por qué? Porque se va a quedar cada vez más con una parte alícuota creciente de la plata potosina. En lugar de llegar la plata a la metrópoli, España se queda en Buenos Aires, porque esa plata era necesaria para sostener la expansión del aparato militar y administrativo. Recordemos que las milicias criollas van a tener una renta, van a tener un pago, y ese pago ¿de dónde provenía? De la plata que se extraía de Potosí. Quiero sí ahora detenerme en las invasiones inglesas, porque son un momento muy importante y hay que reparar en 3 variables: las milicias, el cabildo y el vértice de la pirámide
social de la burocracia colonial que es el virrey. Si uno ve el acontecimiento desde Europa, pensemos que en Europa en 1806 estamos en una guerra plena de la época napoleónica. Por entonces España está aliada a Francia y por lo tanto en guerra contra Inglaterra, de manera tal que si uno ve las invasiones desde Europa puede decir, bueno, son un episodio sudamericano de la guerra europea, independientemente de la libertad o la iniciativa que haya tenido Popa y Belfort. Lo cierto es que desde fines del 18 Inglaterra tenía planes para apoderarse de las posesiones hispano-coloniales. Y por otra parte, no olvidemos que en Inglaterra está Francisco Miranda, el precursor de la independencia hispanoamericana, y las logias masónicas, entre ellas la Gran Reunión Americana que había organizado Miranda en Londres, tenían por finalidad agenciarse el apoyo de Inglaterra a cambio de concesiones económicas para la independencia de las colonias españolas de América del Sur. Pues bien, el proyecto de Carlos III era crear un centro político, militar y económico en el extremo meridional de América, capaz de oponerse a las pretensiones inglesas y francesas. Lo cierto es que cuando se produce la invasión de 1806, ese centro político y militar se derrumba. O sea, en mi opinión, la invasión de 1806 pone el quiebre del proyecto de Carlos III. Ahí se derrumba la estrategia del rey Borbón en la creación del virreinato del Río de la Plata. Porque Buenos Aires va a ser efectivamente reconquistada, pero no va a ser reconquistada desde el vértice de la pirámide social, el virrey Sobremonte, sino que va a ser recuperada mediante la movilización política y militar urbana. El 12 de agosto de 1806 es el día de la Reconquista. Una reconquista que se apoya sobre un trípode. Y este trípode está formado por, primero, las fuerzas que organiza Santiago de Liniers en la banda oriental, que cruzan el Río de la Plata, desembarcan a la altura del puerto de las Conchas en San Fernando y avanzan sobre Buenos Aires. En segundo lugar, las organizadas por Juan Martín de Pueyrredón en la campaña de Buenos Aires. Y en tercer lugar, las organizadas en la propia ciudad de Buenos Aires por Martín de Álzaga. Retengamos este nombre, Martín de Álzaga, porque después vamos a volver a él. Sobre este trípode se asienta la Reconquista y da origen a milicias tanto criollas como peninsulares. Las criollas eran, en primer término, los patricios. Los patricios eran los nativos de la Intendencia de Buenos Aires. Los arribeños también eran una milicia criolla, los que estaban en la Intendencia de Buenos Aires, pero provenían de las provincias de arriba, de las provincias del centro y del norte, y las milicias peninsulares, como las de gallegos, catalanes, vizcaínos, etc. Si reparamos en la composición social de estas milicias, vamos a ver un elemento muy importante, en particular en lo que hace al cuerpo de patricios, porque los patricios son un eje vertebrador del sistema miliciano. Gran parte, el 33,3% de la oficialidad, de la conducción del regimiento de patricios, estaba formado por hacendados y o labradores. Los hacendados eran los propietarios de tierra y ganado, y los labradores genéricamente los señalamos como campesinos, pero no eran solamente los campesinos, sino también lo que podríamos denominar una pequeña y mediana burguesía rural. En segundo lugar, con alrededor entre el 17 y el 20% eran comerciantes, y con menos porcentaje tenemos artesanos, jornaleros y también esclavos,
no en el regimiento de patricios, pero sí en el regimiento de castas, en el regimiento de pardos y morenos. Por lo tanto, una consecuencia de las invasiones inglesas es que la burguesía, tanto urbana como rural, pasa a tener poder militar, pasa a disponer de una fuerza armada para dirimir las luchas políticas urbanas. Y acá cabe una pregunta: ¿se generó con la formación de estas milicias y con lo que va a acontecer en el Cabildo, que ahora me voy a referir, una especie de dualidad de poder? O sea, se gesta por un lado un nuevo poder, que es el de esta burguesía de hacendados y de comerciantes, ascendente, en contraposición a aquella otra burguesía formada por los comerciantes monopolistas, nucleados en las milicias peninsulares o en gran parte de las milicias peninsulares, y que controlan los cargos capitulares, y en contraposición al vértice de la pirámide social de la burocracia colonial, el Cabildo. El Cabildo era la expresión político-institucional del gobierno de la ciudad y del hinterland rural. El Cabildo tiene los cargos capitulares, los alcaldes y los regidores. Quienes controlan esos cargos son los vecinos. Y los vecinos no son todos los habitantes de la ciudad. Para ser vecino era necesario reunir determinadas condiciones socioeconómicas: ser propietario de un solar urbano, levantar casa, prestar servicio militar en caso de necesidad de defensa de la ciudad. Lo real es que esos cargos están en gran parte monopolizados por los comerciantes monopolistas, que son el vértice de esa burguesía comercial a la cual estaba haciendo referencia Diego en su exposición. Monopolistas, ¿por qué? Porque siempre hablamos del libre comercio, del reglamento del libre comercio de 1778. Y efectivamente era un libre comercio, pero entre España y las colonias, no entre las colonias y las potencias no españolas, de la no metrópoli. Y estos comerciantes monopolistas controlan los principales cargos capitulares. Y el comerciante monopolista por excelencia es Martín de Álzaga. Martín de Álzaga va a protagonizar después la revolución del 1 de enero de 1809. Pero quiero reparar en el Cabildo Abierto de agosto del 6. ¿Qué era el Cabildo Abierto? El Cabildo Abierto era también una institución hispano-colonial donde participaban el conjunto de los vecinos. Pero ya la historiografía liberal decimonónica había planteado que estos cabildos abiertos que se registran en Buenos Aires entre el 6, el 10 y en adelante, no son los cabildos abiertos de la institucionalidad colonial, sino asambleas tumultuarias, dice Vicente Fidel López en su Historia de la República Argentina, en el sentido de que en ellos participaban no solamente los vecinos, sino también otros sectores sociales. Y lo importante es que el Cabildo Abierto de agosto del 6 toma la resolución de suspender en sus funciones al virrey Martín Rafael de Sobremonte, trasladarlo a la banda oriental, delegar el mando político en la Audiencia y el mando militar en Santiago de Liniers. Porque también estamos acostumbrados, abro un breve paréntesis a la comprensión del proceso, a hablar de dos invasiones inglesas. Pero en realidad, cuando hablamos de dos invasiones inglesas, estamos viendo la historia rioplatense, la historia de lo que después van a ser las repúblicas del Cono Sur desde Buenos Aires. Porque efectivamente en Buenos Aires hubo dos invasiones. Pero cuando los ingleses son rechazados en el 6, siguen en el Río de la Plata. A fines del 6 desembarcan en la banda oriental
y van a tomar Montevideo en febrero del 7. Y nuevamente Sobremonte cumple un papel realmente muy criticable desde el punto de vista estratégico-militar. Y ahí se produce una junta de guerra, un nuevo cabildo abierto, que resuelve deponerlo, y finalmente quien es entronizado en el vértice del Estado colonial es Santiago de Liniers. Santiago de Liniers asciende políticamente al vértice del Estado colonial por una movilización política y militar urbana. Este es un hecho revolucionario. ¿Por qué? Porque quiere el virrey. El virrey quiere el otro yo del rey, una prolongación de la persona del rey en América, del representante del rey en el espacio virreinal. Y acá el pueblo de Buenos Aires, a través del Cabildo Abierto, se está atribuyendo el derecho a deponer a la autoridad virreinal y a nombrar un nuevo virrey, una nueva cabeza para el Estado colonial. Lo que ocurre es que en esta dualidad de poder que se va gestando a partir del 6 y del 7, para decirlo como lo señala Tulio Alperindongui, Liniers va a comenzar a asumir cada vez más los intereses de la alta burocracia colonial y se va como a distanciar de aquellas fuerzas sociopolíticas y militares que lo habían catapultado al virreinato del Río de la Plata. Otro momento, la revolución del 1 de enero de 1809. Tal vez un acontecimiento que para la mayor parte de la población todavía es en gran parte desconocido. ¿Quiénes son los que protagonizan esta revolución y por qué? La revolución del 1 de enero de 1809 es la revolución que lleva adelante el Partido Peninsular, el partido, llamémosle español, cuya cabeza es Martín de Álzaga. ¿Qué se proponía este partido peninsular? Ese partido peninsular se proponía deponer a Santiago de Liniers y organizar una junta de gobierno en el Río de la Plata que ejerciese el mando o el gobierno a nombre del monarca cautivo Fernando VII. Los primeros en hablar de junta en el Río de la Plata son precisamente los comerciantes monopolistas, el partido peninsular. Por eso es que a mediados del siglo XX, para allá por 1944, por ahí los orígenes del 25 de mayo de 1810, Enrique de Gandía, él hablaba como que el partido de las juntas era el partido de Álzaga, mientras que el de Liniers, Saavedra, Belgrano, etcétera, era el partido de la Reconquista, y que en el 1 de enero del 9 el partido de la Reconquista derrota al partido de las juntas al reprimir el cuerpo de patricios y otras milicias criollas a las milicias peninsulares y por lo tanto desbaratar la revolución de Álzaga. Acá se produce un hecho importante, porque al desbaratarse el partido de Álzaga se limita el poder que tenía el comerciante monopolista a través de los cargos capitulares del cabildo, y en segundo lugar se disuelven las milicias peninsulares que habían participado de la revolución del 1 de enero del 9, de manera tal que cuando se produzca la semana de mayo van a carecer los partidarios de la continuidad de Cisneros en el mando de poder de fuego en un ámbito concreto que es la ciudad de Buenos Aires. La Revolución de Mayo. Acá vamos a detenernos un poco para hablar de su momento institucional, que es el Cabildo Abierto del 22 de mayo del 10, pero antes de abordar este hay que referirnos un poco a qué es lo que está aconteciendo en la metrópoli, a la inversión de las alianzas en Europa y a la teoría pactista de la monarquía española. Habíamos señalado
que las invasiones inglesas se podían interpretar como un episodio sudamericano de la guerra europea. España, aliada a Francia en guerra con Inglaterra. Pero cuando la Francia napoleónica invade España y se produzca la farsa de Bayona, por la cual es entronizado como rey de España el hermano de Napoleón Bonaparte, José I, se producen dos acontecimientos importantes. Por un lado, el levantamiento del pueblo español contra el ocupante francés, la guerra de la independencia de España y la formación de juntas en España, y por el otro lado la inversión de las alianzas. España, tradicional enemiga de Inglaterra, pasa a ser aliada de Inglaterra en la guerra contra Francia. De manera tal que cuando se dice que la revolución del 1 de enero del 9, el problema era el afrancesamiento de Santiago de Liniers, en realidad no se está señalando el verdadero motivo del problema. Como Inglaterra pasó a ser aliada de Francia, luego por el Tratado Apodaca-Canning se le concede a Inglaterra derechos de comercio en las posesiones hispano-coloniales. O sea, Inglaterra podía comerciar su producción en los virreinatos de España. En realidad, tal vez Liniers, que estaba en la cúspide del poder colonial, apuntaba hacia una liberalización del comercio de acuerdo a la nueva política metropolitana, y esto no lo podían aceptar los comerciantes monopolistas. Esto por un lado. Y por el otro lado, ellos querían, es muy tirano, voy a tratar de resumirlo. Ellos querían que el poder quedara en manos de la burguesía comercial monopólica a través de la Junta de Nuevo, y eso fue declarado. Volviendo al 10, quiero detenerme en el Cabildo Abierto del 10, es decir, dos cosas al respecto. En el Cabildo se debatió si el entonces virrey del Río de la Plata, Baltasar Hidalgo de Cisneros, tenía o no, desde el punto de vista jurídico y político, título suficiente para continuar ejerciendo el mando en el contexto de la disolución de la Junta Central de Sevilla, la conformación del Consejo de Regencia y la ocupación de prácticamente la totalidad de la península ibérica por las fuerzas de Napoleón Bonaparte. Y hubo dos posiciones enfrentadas: las de aquellos que sostenían que Cisneros tenía derecho para continuar ejerciendo el mando, y la de aquellos otros, Castelli, Paso, etcétera, el Partido Revolucionario, que basándose en la teoría pactista española sostuvo la caducidad del virrey. ¿Cuál era la teoría pactista española? La teoría de los padres Suárez y Victoria. El fundamento del poder es Dios. Dios lo transfiere, lo delega en el pueblo. El pueblo es depositario de ese mandato, pero el pueblo lo delega en una autoridad para que ejerza el gobierno en el reino. Si la autoridad desaparece, por algún motivo el poder retrovierte al pueblo. Lo que se va a argumentar en el Cabildo Abierto es que al no haber participado la América hispano-colonial, por consiguiente el Río de la Plata, en la conformación del Consejo de Regencia, este carecía de autoridad legítima para continuar mandando en los espacios hispano-coloniales. Por lo tanto, la autoridad de Cisneros ha caducado. Ha caducado, el poder retrovierte al pueblo para que éste designe una nueva autoridad. Se lo van a refutar a Castelli y Vilota diciendo que, tiene razón, pero el virrey es autoridad de todo el virreinato y no solamente de Buenos Aires. Por lo tanto, es necesario un Congreso General de los Pueblos para decidir el problema. Paso va a responderle que efectivamente es así, pero que dadas las circunstancias excepcionales que se están viviendo, Buenos Aires, como hermana mayor del conjunto de las provincias, podía proceder a disponer al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros hasta tanto se convocase un Congreso General de los Pueblos.
El Cabildo queda como depositario del gobierno, forma la Junta del 24 de mayo, presidida por Cisneros. Acá hay que debatir si se excede o no se excede en el mandato del 22, pero lo cierto es que la revolución, para triunfar, tiene que imponerse al Cabildo en la jornada del 25 de mayo de 1810, a imponerle la formación de lo que conocemos como primera Junta Gubernativa. Y eso nos habla de la movilización popular urbana en las jornadas del 22 de mayo y del 25 de mayo del 10. Bueno, lamento haber tenido que comprimir demasiado, pero el tiempo es tirano con todos. Gracias, Juan. El tema también tiene que ver con que así tenemos tiempo, los que quieren preguntar algo, pueden tomar unas cositas y comer unos quesitos. ¿Alguna pregunta para Diego o para Diez? Aparentemente, ¿A qué va? parece como que más que una movida. ¿A quién va la pregunta? Cualquiera de los dos, porque que tiene que ver con un poco con lo que dijeron los dos. Aparentemente, más que una movida criolla buscando una revolución, pareciera como que lo que fundamentó, los fundamentos están más en los errores y en la situación de los países, como digamos, como con la invasión de napoleónica a España, y los errores en permitirle también a Inglaterra que tuvieran una cantidad de ventajas por necesitarlo como aliado, me parece que más por los errores de los otros que por una necesidad de acá de buscar una revolución. ¿Puede ser? No creo que sea exactamente así. Es cierto que la crisis de la monarquía, que la Revolución de Mayo es parte de la crisis de la monarquía española, pero la idea de la revolución venía incubándose desde mucho tiempo atrás. Lo que vemos a través de estos acontecimientos son jalones en los cuales se expresan estas reivindicaciones. Acá Virginia ha hablado, por ejemplo, de Castelli en el Alto Perú. No olvidemos que hay antecedentes de la Revolución de Mayo, no solamente en la crisis europea, La del 9 en Charca. las revoluciones de Alto Peruana de 1809, y también desde el punto de vista de algunos historiadores la rebelión de Tupac Amaru en 1780-1781 en el Alto Perú. En realidad hay una concatenación de acontecimientos. Se acelera la cosa. No se puede, cuando ya se forma parte de un mercado mundial, no se puede estar ajeno a las vicisitudes económicas, políticas, sociales de ese mercado mundial. Pero la presencia de esta variable no debe llevarnos a perder de vista la presencia de esta otra. Por ejemplo, la formación de los hacendados, la estratificación de la burguesía comercial, qué es lo que pasa entre los que promueven el libre comercio y los partidarios del comercio monopólico, qué es lo que pasa con los exportadores de cueros. Porque ¿quién consume el cuero? El cuero lo consume fundamentalmente Inglaterra. Entonces era mucho más importante. Cuando se habla de libre comercio, hay que tener en cuenta que no es libre cambio como después lo manifestó y lo expresó el grupo rivadaviano. Libre comercio es la libertad de exportación para Moreno. Hay un interés muy grande de comercio, comercial, para independizarse, para... Esa es la palabra. Está bien, ¿no? Yo lo que decía era, se trata de la libertad de exportar, de poner los cueros fundamentalmente en los mercados consumidores, evitando la intermediación monopólica de España. Y eso es, como usted bien lo dijo, independencia en el proceso económico antes que en el proceso político. Sí, No sé si vos...
No, la en el 9 ¿Se puede considerar una revolución burguesa, la revolución del 25? Qué pregunta. Y bueno, ¿para qué estudiar? Es una gran polémica historiográfica. En parte sí, en parte no. Cierto. Yo creo que hay que tener en cuenta que una revolución, ¿cuál es el contenido de la revolución burguesa? El desarrollo de relaciones capitalistas de producción. El desarrollo del capitalismo es el contenido de esa revolución. Eso no quiere decir que el 25 de mayo de 1810 a las 15 horas ya nos hubiéramos convertido en una sociedad capitalista moderna. Hay que verlo en la larga duración, para usar un término de Brodel, aplicado al proceso económico y político. La cuestión es si en mayo se inicia o no se inicia un proceso de cambios que finalmente van a tener aparejado la formación de una sociedad de tipo capitalista. Yo la pregunta iba dirigida hacia si los popes de la Revolución de Mayo representaban estratos sociales de la burguesía, o había, ¿qué mayoría había? Había pequeños comerciantes. Sí. Por ejemplo, Vieites. Pensemos, por ejemplo, Saavedra, el comandante del regimiento de patricios. La familia de Saavedra era propietaria de tierras en Arrecife, y él también incursionaba no solamente como propietario de tierras y de ganado, sino también comercio, porque el vértice más dinámico es aquella fracción de la burguesía que tiene diversificada su inversión en el comercio, la tierra y el ganado. Manuel Belgrano fue durante un tiempo sargento mayor del cuerpo de patricios, y el padre de Belgrano era no solamente comerciante, sino también propietario de estancias en Buenos Aires, en lo que hoy es la provincia de Entre Ríos, y en la Banda Oriental. Esteban Romero, que era el jefe del segundo batallón del cuerpo de patricios, fue alcalde de la Santa Hermandad, y esos eran funcionarios del Estado colonial en la campaña. Por otra parte debe que tener en cuenta que el pueblo raso como lo entendemos hoy no existía. Eran los esclavos, así, eran las clases muy, los tipos que podían pensar en una independencia del rey de España, de hacer una sociedad, de hacer una junta, etcétera, no podía ser esa gente. O sea que el pueblo no es que fuera burgués, el pueblo bajo no tenía injerencia en nada, no sabía elegir. La gente decente, como solía decirse era lo que era a partir de tener que ser una tierra. Perdón. No, está bien. Aparte, digamos, Belgrano, Castelli, Vieites eran intelectuales. Belgrano, por ejemplo, era por vocación economista. Podemos decir que Manuel Belgrano fue el primer economista rioplatense. Y Belgrano tiene las ideas tomadas de los fisiócratas y de los liberales. Y él trata, como secretario del consulado primero, de llevar adelante un conjunto de reformas tendientes a desarrollar una economía de pequeños y medianos productores agrarios. Después de la revolución se va a plantear el problema del régimen de tenencia de la tierra. Lo que pasa es que estos intelectuales, en mi opinión, rebasaban el horizonte socioeconómico y las posibilidades políticas que tenía la clase de la cual ellos mismos provenían. Entonces, es como que la transición al capitalismo en el Río de la Plata se va a dar a través de la gran estancia, y esa gran estancia, esa gran hacienda, aparece plenamente como dominante en la época de Juan Manuel de Rosas. Yo creo que en la época de Rosas cristaliza el triunfo de la Revolución de Mayo, en la única forma que podía triunfar, a través de una gran empresa agropecuaria de tipo capitalista.
Y por eso se decía también que acá no se podía hablar de una burguesía como en Francia, porque era una burguesía incipiente, pero tenía que ver con la industria. Acá las clases altas tenían que ver con los terratenientes. No, pero un aspecto que quizás yo lo dejé en el tintero y lo que estaba dando Miguel, para 1800, para la primera década del siglo XIX, una de las características de la ciudad porteña es que estaba lleno de abogados. Había cualquier cantidad de abogados, y ustedes se fijan, van a ver que veteranos, como decíamos Castel, estaba lleno de consultos, como se decía, en su mayoría provenientes del segundo estamento de la burguesía comercial, no de los más adinerados, no de los que estaban en la cúspide, sino de ese sector un poco menor que podía enviar a sus hijos a estudiar y para ir ganando prestigio social. Tomás Manuel Acholena fue Chuquisaca, por ejemplo, después una familia productífica que se diversificó, como decías. Ahora, hay algunos historiadores que, por ejemplo, dicen que, fíjate, que es de este sector donde salió un poco el jacobinismo porteño, el jacobinismo de nuestra revolución. Ahí son los Castelli, los Moreno, los French, los Beruti del Regimiento América, provenientes, repetimos, de una capa un poco inferior, pero que, bueno, efectivamente, como dice Miguel, no tienen una clase atrás en la cual sostenerse. Creo que es José Pablo Heyman el que dice: el drama de Castelli, de Moreno y de los jacobinos fue que no tenían una burguesía revolucionaria sobre la cual apoyarse para hacer la revolución. Es maravilloso todo su pensamiento y todo lo que intentaron, pero como dice Miguel, faltaban las condiciones y las bases de producción para que estos jacobinos pudiesen llevar adelante su revolución. Las ideas. Exacto. Las ideas, exacto. porque los hacendados tenían el dinero para la hacienda, para todo eso, pero los que habían mandado a estudiar a Chuquisaca, a Europa, eran los que tenían más visión y sabían más. Sí, pensemos un poco, usando un término de Gramsci, el gran problema era cómo convertirse en intelectual orgánico de una clase que no existía. Exacto, tal cual. Pero bueno. Siempre se manejó la máscara Fernando VII como una estrategia. En los últimos tiempos apareció una corriente que dice que no, que realmente fueron dando respuesta como podían a los acontecimientos que surgían, y que bueno, que cuando liberan a Fernando, de ahí se acabó el juego y ya hubo que definirla en el minuto 16. Y además Juan B. Justo decía que entre la Revolución de Mayo y el 9 de julio, que él prefería la acción revolucionaria de Mayo y no el hecho administrativo burocrático del 9 de julio. Por lo menos mucho más épico, mucho más. No, pero el tema de Fernando de la máscara, no sé, ¿fue así o cómo lo ven ustedes? Bueno, es un problema. Lo de la máscara de Fernando VII fue el argumento de la historiografía liberal decimonónica, en particular de Bartolomé Mitre en Historia de Belgrano y de la independencia argentina, ¿no? ¿Qué significaba jurar fidelidad a un monarca que en ese momento era cautivo de Napoleón Bonaparte, independientemente de que Fernando la pasaba muy bien? Ahora, desde el punto de vista de la historiografía revisionista, Mayo no es una revolución en contra de España, no es una revolución en contra de Fernando, sino un movimiento de lealtad a Fernando VII, del revisionismo tradicional de los años 30, estoy hablando. ¿Por qué? Porque en realidad no se busca independizarse de España, sino retornar a las ideas centrales de la monarquía española. El poder retrovierte a los pueblos y esto se da en una nueva autoridad que ejerce el poder a nombre del monarca cautivo. En relación a lo que apuntaba Juan B. Justo del 25 de mayo y del 9 de julio, sí, en parte es así. Es un problema, digamos, acá hay un momento intermedio que es la llegada del
entonces teniente coronel José de San Martín, la formación de la Logia Lautaro, del regimiento de granaderos a caballo, y de la Logia Lautaro ya venían, va a ser la expresión en el Río de la Plata de los movimientos masónicos a los cuales estuvo incorporado San Martín, Alvear, Zapiola y otros en Cádiz y en la matriz en Londres. ¿Qué querían ellos? Transformar una revolución que se les presentaba como bastante en una revolución abiertamente independentista y continental. ¿Por qué? Y acá voy a usar a un historiador sanmartiniano, Pérez Amuchastegui, que señalaba en Ideología y Acción del general José de San Martín que si una había sido la dominación española, una debía ser la dominación americana. Cuando San Martín cruza los Andes en el 17, no va a liberar otra nación, está liberando la nación americana, por lo menos sudamericana. El proyecto de San Martín, de Bolívar, de O'Higgins, era crear una América del Sur unida, libre e independiente. E incluso tuvieron, hacia la época del Congreso de Tucumán, con Belgrano en ese sentido respaldándolos, aunque Belgrano no formó parte de las logias, el proyecto de una monarquía incaica, de poner, digamos, al frente del Estado un descendiente de la casa de los Incas. Monarquía, sí, pero siempre que hablan de monarquía, es monarquía constitucional, ¿no? O sea, con un congreso o parlamento. Yo había hecho una pregunta antes de ya, Muy bien, vamos María Inés. No, lo que yo querría que tanto Diego como Miguel explicaron cuál fue el mecanismo en que la interpretación de esta revolución configuró sectores de la política, digamos, cómo tomaron los liberales, cómo tomaron los revisionistas, el debate de Ferretti y de Mafra, digamos. Es interesante pensar a la ideología del siglo de fines del XIX y los XX sobre el eje de la interpretación de Mayo, ¿no? Me parece que es como para mirar, hablando de Juan B. Justo, hablando de Barburen, de Palacio o de Usariche, cómo estos sectores del pensamiento historiográfico tuvieron una relación con la política. Como la interpretación de Mayo marcó a sectores de la política. No, yo lo que quería decir ya para el año que viene, que nos convoquemos de nuevo por el pueblo y la revolución, a ver si podemos hablar un poco más qué pasaba con los originarios y eso que vos hablabas de el virrey, o sea que la representación era esa, el proyecto de San Martín. Todo eso nos quedó medio como desdibujado pero bueno, podemos volver a convocar porque los tiempos son bastante cortos, ¿no? Pero los originarios estaban, hubo muchos procesos y Belgrano y San Martín se apoyaron en ellos para implementar todos esos cambios de avance. Depende, es una larga historia esa, Patricia. Pero de Castelli que acabamos de hablar. Sí, no, por supuesto, eso es una historia. Pero para llevarte un poco la contra, para llevarte un poco la contra, disculpame, pero para charlarlo, cuando San Martín está en la campaña del Perú, antes de ir a Guayaquil y demás, él tiene un gravísimo problema. Él tiene un ejército de 4.000 hombres, de los cuales 2.000 andan con fiebre terciana, la fiebre de la costa. Y los 20.000 hombres que tenía Canterac en la sierra, San Martín lo dice, la mayor parte de los regimientos más aguerridos eran de indios, eran de naturales de las zonas. Es un problema mucho más profundo para charlar y que yo creo que tiene que ver con lo que han hablado también muchos historiadores de cómo en realidad la historia de nuestra guerra de independencia es la historia de una guerra civil, de una profunda guerra civil precisamente, ¿no?, que se va desarrollando desde 1810. Vos fíjate que, para completar un poco esa idea, muchísimos de nuestros próceres independentistas, vos sabés que eran españoles. O sea, no es un problema de Juan Antonio López de Arenales, era español.
al único que San Martín lo trataba de compañero. Al mismo tiempo, por ejemplo, el gran mariscal Ramón Castilla en Chacabuco estuvo del otro lado. Pero aparte, es mucho más complejo, es mucho más complejo. Pero cuando, no todos los originarios estuvieron del lado de la revolución, ni todos. No, pero en un momento, en el transcurso de la charla, cuando ustedes daban la estadística de la población de Buenos Aires, era como una cosa de mirar el mapa y vos decir, bueno, estos 50.000 que eran acá, que venían a oponerse al rey, que estaba allá en Europa, y todos los otros que vivían acá, que eran millones y millones de personas con sus propias organizaciones. Pero repito, en toda la República Argentina éramos 300.000 en ese momento. 300.000 personas, nada más. De los cuales la mitad estaban en lo que es el noroeste. Buenos Aires y el litoral tenía en ese momento, ¿cuánto eran? Eran mucho menos de la mitad. Claro, porque la zona menos poblada y la zona en que había menos originarios. Porque había habido un gran genocidio. Estaban todos en el norte. No, pero además había habido anteriormente un enorme genocidio. Sin duda alguna estaban recomendados. Es un tema lindísimo y para saberlo no he entendido, ¿viste? Pero es... No, es maravilloso. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que si no programas una serie de 25 charlas, Miguel ya me dijo que está dispuesto a hacer todo un curso, Miguel, que te aseguro que podría ser maravilloso. Yo he ido a cursos de Miguel largos y te haces una fiesta para que pueda ser un desarrollo de todos estos puntos. Vos querías preguntar algo. Ahí tenés un original. Tengo que Saavedra tenía estancia en Arrecife. ¿No era Saavedra, digamos, originario de Sucre? Sí, señor, de Potosí. ¿De Potosí? Sí. Sí, había nacido en... Pero se había sentado acá la familia. El negocio iba a compró. No, cuando no sabía, digamos, cuando me desconcertó en Arrecife, pensaba, digamos, que su originalidad era de acá de la zona, digamos, platense. No. Digo que era de Potosí, ¿no? Era alto peruano. Sí, era alto peruano, sí. Había nacido en Potosí, pero la familia se radica acá en Buenos Aires. Y él llega a ser funcionario del Cabildo a fines del 18. El Cabildo de Buenos Aires. Era el síndico procurador general que le niega Era el síndico procurador general que en el año 1801 a los zapateros negros le niega que se puedan agremiar. Son las siglas de la época y la fisiografía.